Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 1792 en la entonces villa de Tegucigalpa y murió el 15 de septiembre de 1842 en San José, Costa Rica, asesinado por instigación de los grupos opositores a la unidad centroamericana y por presiones de los representantes diplomáticos del Imperio Inglés. Los conocimientos que poseía en diversos campos, incluyendo el militar, los adquirió por sus esfuerzos propios, en fuentes particulares de amigos y familiares, especialmente en la biblioteca de su tío político, don Dionisio de Herrera. Allí conoció el pensamiento de los enciclopedistas, estudiando particularmente a Locke, Montesquieu y Rousseau. Morazán desde sus primeros años tuvo una actividad política y a temprana edad, en el año de 1812, se incorporó a la lucha por la independencia de Centroamérica, pero su batalla histórica la libró a partir de la primera independencia contra todos los sectores de dominación extranjera. Ocupó los cargos de presidente de la Federación Centroamericana del año 1830 a 1838, jefe de Estado de Honduras de 1827 a 1830, jefe de Estado de El Salvador de 1859 a 1840 y jefe de Estado de facto de Costa Rica en el año de 1842. Morazán contó en sus valiosas luchas con la entrañable amistad de otros valientes hondureños. Entre estos sobresalieron José Trinidad Cabañas, quien se unió al ejército del prócer unionista Francisco Morazán Quesada. Cabañas abrazó el ideal morazanista y, al igual que el vencedor de la batalla del Espíritu Santo, deseaba ver una Centroamérica unida y convertida en una sola república, en la patria grande, el pueblo y el ejército del poder. Morazán sostenía que la libertad se pone en peligro cuando las autoridades se apartan del cumplimiento de las obligaciones, en las circunstancias y sobre todo cuando los funcionarios abusan del poder. El pueblo debe de recuperar las facultades que ha depositado en sus manos. En uno de sus manifiestos a los hondureños enfatizaba: si todas las autoridades faltan a las obligaciones, la libertad peligra, y los que componen la sociedad se hallan en el caso de recobrar la facultad que delegaron en los que han abusado del poder. Defensor de los derechos humanos. El 4 de diciembre de 1829, al asumir la jefatura del Estado de Honduras por segunda vez, hizo un llamamiento a la paz y al respeto de los derechos fundamentales entre los hondureños. En su parte medular expresó: compatriotas, yo os invito a la paz, yo os la ofrezco de mi parte, yo os la ofrezco bajo mi palabra, la garantía más firme de vuestras vidas, de vuestras propiedades, de vuestra seguridad individual. Nadie será perseguido ni por sus opiniones, ni por su conducta política anterior. El 21 de marzo de 1836, al rendir cuenta de su gestión administrativa a la legislación federal, reiteraba: la educación de la juventud de esa porción escogida para regir algún día los destinos de la República ha merecido muy particularmente la atención del gobierno. Un pueblo que, rompiendo las cadenas de la esclavitud, se arroja, digámoslo así, de repente en el camino de la libertad, no puede marchar sin tropiezos por él, sino buscando en la educación el cultivo de la inteligencia e instruyéndose en el cumplimiento de sus deberes. No hablo aquí de la educación culta y esmerada, que exige grandes establecimientos literarios y se acomoda también a toda clase de gobierno. Hablo de la sencilla educación popular, que es el alma de las naciones libres. Sobre el poder latinoamericano, la independencia y unidad de Centroamérica constituyó para Morazán el eje central de su vida, pero su pensamiento se extendió a todos los países hispanoamericanos, pues consideraba que la alianza de los pueblos contribuiría a fortalecer el poder latinoamericano. La alianza de los pueblos americanos, aunque se ha frustrado hasta ahora, no está lejos del momento de ser puesta en práctica,
esta combinación admirable. Ello hará aparecer al Nuevo Mundo con todo el poder de que es sustentable, por su posición geográfica y riqueza, por la justicia de sus gobiernos, por la identidad de sus gobiernos, por la identidad de sus sistemas, y sobre todo por el común interés que los une. Su posición sobre la manipulación religiosa. El alto clero se entregó a la tarea de agitar la opinión pública en contra de la integración centroamericana. A la cabeza de este movimiento contra la patria se encontraba el arzobispo de Guatemala, Ramón Causus y Torres. Este arzobispo manipulaba por medio de sus clérigos y monjas el fanatismo religioso contra la Federación. Morazán, al momento de tomar posesión del cargo de presidente de Centroamérica, denunció a los que manipulaban la religión contra las ansias libertarias del pueblo. Prometió defender la auténtica doctrina de Jesucristo. La religión se presenta hoy con toda su pureza y sus verdaderos enemigos que la tomaban en sus labios para desacreditarla, no la harán aparecer ya como instrumento de sus venganzas. Yo procuraré que se conserve intacta y que proporcione a los centroamericanos los inmensos bienes que brinda a los que la profesan. Primero la patria, después los asuntos personales. A principios de septiembre de 1839, siendo jefe de Estado de El Salvador el general Francisco Ferrera, hondureño, inicialmente amigo de Morazán, terminó haciendo causa común con los grupos colonialistas, y particularmente con el criminal Carrera, y con los traidores de la soberanía centroamericana, quienes se entregaron al imperio de Inglaterra. Ante la ausencia de Morazán de la capital salvadoreña, Ferrera fue el que hizo llegar a Morazán la amonestación para que renunciara a su cargo. Su pena de pasar a cuchillo a su esposa y a sus hijos, a quienes había tomado rehenes, advirtiéndolo que de no hacerlo les quitaría la vida. Morazán, dando muestras de decisión inquebrantable de defender la soberanía e independencia de la patria, le contestó: los rehenes que mis enemigos tienen en su poder son para mí sagrados y hablan vehementemente a mi corazón, pero soy el jefe de Estado y mi deber es atacar. Pasaré sobre los cadáveres de mis hijos, haré escarmentar a mis enemigos y no sobreviviré solo un instante en tan escandaloso atentado. Las fuerzas independistas que dirigía Morazán, tal y como lo había prometido, contraatacaron inmediatamente a las fuerzas de los grupos colonialistas, derrotándolos, y de esa manera Morazán rescató a sus familiares y preservó el poder del Estado, que ejercía por su voluntad del pueblo salvadoreño. Su salida al exilio voluntario. El 8 de abril de 1840, Morazán ofreció un testimonio inequívoco de su amor a la unidad de Centroamérica, cuando abandonó el cargo de jefe de Estado de El Salvador y marchándose voluntariamente al exilio, a fin de evitar que los sectores colonialistas continuaran utilizando su persona como pretexto para combatir la unidad centroamericana. En aquella oportunidad manifestó: los enemigos de la unidad de la patria y su grandeza tomaron primero como arma de combate la reforma de sus leyes, y ahora mi persona y mi presencia aquí en este país que tanto amo, la que les molesta y desvela. Si por el firme propósito que siempre he tenido de sostener la unidad e integridad de la patria, me he puesto tantas veces a las miras y fines criminales de los reaccionarios, castigándolos con la derrota en tantos campos de batalla, ahora que solo mi persona parece ser el blanco de sus iras, no debo permitir que de nuevo se sacrifique este pueblo valiente y abnegado, empurpurando con sangre el suelo de la patria. Me alejo, pues no por cobardía,
sino por el mismo sagrado deber que con el destino tiene atado el hilo de mi existencia, el provenir de Centroamérica. Allá en mi destierro voluntario sabré esperar, para que los enemigos demuestren con los hechos la sinceridad de sus propósitos, de reconstruir bajo mejores bases la unidad de Centroamérica. Francisco Morazán fue un defensor de la patria centroamericana y consecuentemente autoindependencia de los pueblos. Por tal razón no aceptó el restablecimiento de relaciones comerciantes con Inglaterra, el país más desarrollado de la época. A consecuencia de la posición digna de su palabra, el defensor valientemente la soberanía de Centroamérica frente a la pretendencia y sus expansiones de Inglaterra, manifestaba su independencia de Honduras con tratar de apoderarse de Belice en un giro de la patria, aunque empezó a desarrollarse mucho más cuando empezó a gobernar varios países. En una de sus ideas era poder tener una independencia libre y soberana en Honduras y toda Centroamérica. Cristóbal, al apoyar toda la libertad que Centroamérica necesitaba, no quiso hacer ningún tipo de trato con Inglaterra, ya que una independencia libre y soberana en todo Centroamérica. Si al centroamericano se le coloca entre la humillación y la guerra, elegirá siempre el último partido, aunque tenga la certeza que no puede salvar nada más que su honor. Cristóbal Colón con cuánta firmeza denunció a lo que eran las iglesias, ya que ellos trataban de hacer que todo fuera una colonia y solo se rigiera las leyes de la iglesia en todo Centroamérica, y Cristóbal Colón no estaba de acuerdo con ninguno de esos mandatos de Inglaterra y toda Europa. Costarricenses, no más prisioneros, sin causa, no más destierros y confiscaciones sin motivo. No más trabajos forzados, no más víctimas inocentes, sacrificadas en la venganza, sin ninguna forma de juicio. No más tiranía. Morazán pidió a su hijo, en los momentos de salir al patíbulo, que le avisara a su esposa, quien estaba como rehén de sus asesinos, que trasladara sus cenizas a San Salvador, por ser este el pueblo más solidario con su causa, y el más entusiasmo lo recibía. Costarricenses, ha llegado a mi destierro vuestras súplicas, y vengo a acreditaros que soy indiferente a las desgracias que experimentáis, vuestros clamores que ha herido por largo tiempo mis oídos, y he encontrado al fin los medios para salvarlos, aunque sea a costa de mi propia vida. Morazán, jefe de Estado de Costa Rica. Según Ángel Zúñiga, después de que Morazán alcanzara los objetivos que lo llevaron a El Salvador, se embarcó hacia Costa Rica, donde arribó el 9 de abril de 1842, día que emitió una proclamada que entre otros puntos decía: asesinato de Francisco Morazán. Morazán enfrentó una feroz campaña opositora a sus ideales, libertarios, independistas, poderosas fuerzas que se coaligaron para rechazar sus ideas. El clero, aristocracia de Guatemala y sus tentáculos en la región, y los agentes diplomáticos de Inglaterra. A esto se sumó la traición de grupos falsos que ayudaron a la captura del héroe, a quien asesinaron cobardemente. Martí, héroe nacional de Cuba, valoró de esta manera a Morazán: un genio poderoso, un estratega, un verdadero estadista, el único quizás que haya producido la América Central. Morazán se entregó sin descanso a la tarea de construir la independencia y la unidad centroamericana. A esta tarea consagró su vida, y en esta lucha gastó sus bienes personales y de su esposa, doña Josefa de Morazán. Compatriotistas, el día de la libertad ha llegado. Venid a recibir de mis manos este grandioso presente.
de estas manos que han sido mutiladas tantas veces por defenderlas. Venid a saludar la bandera de los libres, de nuevo volverá a flamear sobre el suelo costarricense. El proyecto político de Francisco Morazán se truncó temporalmente, cuando las fuerzas colonistas pronunciaron su asesinato, el 15 de septiembre de 1842, para llegar en ese momento en que estas banderas libertarias serán abrazadas por la juventud, a quien Morazán en su testamento redactó unos minutos antes del asesinato. Hizo el siguiente llamado: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud, que es llamada a dar vida a este país, que dejo consentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado al desorden que desgraciadamente hoy se encuentra. El 14 de septiembre de 1842 lo capturaron en la provincia de Catargo, en la compañía de los generales Villaseñor, Saravia y Vigil. Su captura se debió a varios factores, básicamente a la traición del coronel Pedro Mayorga, jefe militar de la provincia, Morazán. A sus generales leales les grilló en las piernas, y a su hijo Francisco Morazán, un muchacho de 18 años, le pusieron una cadena. Finalizamos estas notas señalando que el asesinato de Francisco Morazán lo festejaron todos los colonistas, feroces enemigos de la unidad e independencia centroamericana, entre quienes se cuentan el clero católico y varios sacerdotes. En Honduras, cuando llegó la noticia de este crimen, el padre José Trinidad Reyes hizo despertar a los músicos y compuso un villancico de regocio por la muerte de Francisco Morazán. El 10 de julio de 1842 se instaló la Asamblea Constituyente de Costa Rica, y el 15 de julio de ese mismo año se eligió jefe provisional del Estado, al ciudadano Francisco Morazán, honrándolo con la oportunidad de los títulos Benemérito de la Patria y Libertador de Costa Rica. Morazán. Pablo Neruda. Alta es la noche y Morazán vigila, es hoy, ayer, mañana, tú lo sabes. Cinta central, América angostura, que los golpes azules de dos mares fueron haciendo, levantando en pilo cordilleras y plumas de esmeralda, territorio de unidad, delgada diosa, nacida en el combate de la espuma. Te desmoronan hijos y gusanos, se extienden sobre ti las alimañas, y una tenaza te arrebata el sueño, y un puñal con tu sangre te salpica, mientras se despedaza tu estandarte. Alta es la noche y Morazán vigila. Ya vienen, el tigre enamorlando una hacha. Ya vienen a desboronarte las entrañas. Vienen a dividir la estrella. Vienen, pequeña América olorosa, a clavarte en la cruz, a desollarte, a tumbar el metal de tu bandera.